Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame. Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a la predicación de la palabra del día de hoy. Lo invito entonces para que disponga su corazón para recibir esta palabra y especialmente para dar fruto, ese fruto que Dios siempre requiere de nosotros. Lo invito entonces para que vaya al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4:16, el sermón, la prédica, el mensaje de esta mañana, yo lo he llamado Necesito la unción. Definitivamente necesitamos la unción del Espíritu Santo. Pero lo importante es, a la luz de la palabra, reconocer y valorar por qué necesitamos la unción. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 16. Fue a Nazaret, es decir, nuestro Señor Jesucristo fue a Nazaret, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y si lo cree, diga amén, amén. En este momento nuestro Señor Jesucristo va a empezar su ministerio. Y cuando empieza su ministerio, empieza como todo lo que nosotros debemos iniciar, basándonos, fundamentándonos en la palabra de Dios, poniendo la palabra de Dios como el fundamento en nuestras vidas. Y cuando Él lee esta palabra profética que está escrita en el libro de Isaías, que ahorita lo vamos a mirar cuál fue la porción que lee nuestro Señor Jesucristo, definitivamente lo que hace es decirles casi que tácitamente o implícitamente: lo que ustedes han escuchado de los profetas hoy se está llevando a cabo. Es decir, la profecía del Mesías hoy se está cumpliendo, hoy se cumple esta palabra y aquí estoy yo. Miren lo que dice la palabra de Dios, esta palabra que leyó nuestro Señor Jesucristo, pero en el libro de Isaías. Isaías capítulo 61, Isaías 61, en el versículo 1, escuche: El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo se detiene al finalizar la primera línea del verso del versículo 2, es decir, que no habla del día de la venganza, sino simplemente se enfoca en que Él ha llegado a anunciar las buenas nuevas. Porque el día de la venganza vendrá más adelante, el día de la venganza vendrá muy pronto. Lo que Él quiere, lo que el Señor quiere a través de su palabra, es que nosotros nos detengamos a pensar en el aquí y el ahora. Que no nos pongamos a pensar en lo que ya pasó o que no nos pongamos a pensar en un futuro incierto. Más bien construyamos ese futuro pensando en el aquí y el ahora, es decir, en el presente. Si usted mira a su alrededor, si usted observa no solo la vida que usted lleva, no solo la familia, la relación con la familia que usted tiene, su trabajo, la iglesia, sino el contexto en general, si nosotros observamos todo alrededor,
comenzamos, creo que, a sentir algo en nuestro corazón que definitivamente tanto la sociedad, tanto las personas que están a nuestro alrededor, muy lejanas o muy cercanas, como nosotros mismos, necesitamos un cambio. Necesitamos cambiar. Porque cuando observamos alrededor, empezamos a mirar a la luz de la palabra de Dios, a cuestionarnos en qué tipo de mundo es que estamos viviendo. Cuando nosotros vemos y vivimos violencia, cuando nosotros vemos que este mundo está lleno de vicios, está lleno de violaciones, de corrupciones, de atrocidades. Estamos viendo últimamente, usted ha visto y ha escuchado en las noticias atrocidades que uno queda perplejo y uno dice, ¿hasta dónde ha llegado la dimensionalidad del ser humano? ¿Hasta dónde ha caído tan bajo y tan ruin en todas sus expresiones, en todas sus manifestaciones? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era igual. Era igual, la misma situación, los mismos actos violentos, las mismas cosas, guardadas todas las proporciones de cada época. Por eso, Él hizo lo que hizo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo anuncia esas buenas nuevas. Pero para hacerlo, nuestro Señor Jesucristo necesitó de la unción del Espíritu Santo. Nosotros de igual manera, iglesia, cuando vemos nosotros todo lo que está ocurriendo, cuando nosotros queremos alertar a nuestros hijos, alertar a nuestra familia, alertar a las personas que amamos, o incluso cuando queremos alertar a las personas en términos generales, pues definitivamente sabemos que no es con nuestras propias palabras, no es con nuestra propia fuerza, sino que necesitamos de la unción del Espíritu Santo. Y por eso el Señor nos invita a hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Por qué? Porque la condición del pecado era igual o es igual ahora como hace 2000 años. Es decir, iglesia, que es un llamado a romper las cadenas, a romper las ataduras del pecado que tiene inmerso a este mundo, a esta sociedad. Que de una u otra manera nosotros podemos decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo tengo a Cristo en mi corazón, mi hogar y mi familia, estamos bien, pero es que estamos rodeados de unos actos violentos, estamos rodeados de un mundo lleno de mundanidades, lleno de acciones totalmente contrarias a la palabra de Dios y que de una u otra manera nos va a afectar a nosotros y nos va a hacer definitivamente que tengamos una vida llena de dificultades, llena de amarguras, llena de problemas. Pero antes de hacerlo, antes de anunciar, antes de proclamar, antes de evangelizar, antes de alertar, antes de animar, debemos entender el versículo 18. Escuche lo que dice este versículo. Versículo 18 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está hablando. Está leyendo la palabra que acabamos de leer del profeta Isaías y está anunciándolo ahí en la sinagoga y lo está anunciando al pueblo de Israel y lo anuncia al mundo entero. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa es la acción por la cual nuestro Señor Jesucristo viene. Esa es la función, esa es la labor, y si nosotros la podemos entender, es la labor de la iglesia. Si nosotros entendemos que continuamos nosotros con la misión de nuestro Señor Jesucristo, ahí está, en el versículo 18, debemos nosotros asumir esa misión que nuestro Señor Jesucristo la comenzó. Pero para ello necesitamos de la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo rompe cadenas. La unción del Espíritu Santo rompe ataduras. La unción del Espíritu Santo rompe el yugo del pecado. El yugo del pecado que nos tiene asoleados, azotados, no solo al contexto en general, sino a nosotros mismos, a nuestras familias. Vemos nosotros cómo nuestros hogares están siendo permeados por prácticas que no son muy santas, que digamos. Por eso la unción del Espíritu Santo protege tu vida. La unción del Espíritu Santo protege tu familia, protege tu ciudad, protege tu iglesia. Rompe con las maldiciones y desata, por supuesto, todas las bendiciones. Debemos nosotros, lo primero, creerlo con todo el corazón y debemos actuar con convicción, es decir, con fe. Porque mire usted, cuando nuestro Señor Jesucristo anuncia esta palabra
y les proclama a los presentes en la sinagoga que esta palabra profética se está llevando a cabo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, mire que dice la palabra de Dios en el versículo 20 que las personas que estaban allí quedaron asombradas. O sea, ese asombro era la incredulidad. Cuando enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó, todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Iglesia, eso es lo que definitivamente, y nosotros vemos que muchas de las personas que oyeron a nuestro Señor Jesucristo fueron impactados, fueron grandemente impactados, así como otros no. Pero si nosotros no tenemos la unción del Espíritu Santo, no va a pasar nada en nuestra vida, ni mucho menos va a pasar algo en la vida de los demás. Es decir, que nosotros somos cristianos, si bien es cierto, somos cristianos, como decía el miércoles, somos cristianos, pero sin unción somos unos cristianos carnales. Unos cristianos que vivimos todavía por la carne. Eso es como tener carro. Yo tengo auto, pero no tengo gasolina. Es decir, sin la gasolina, sin el poder que mueva el motor, yo no puedo ir a ninguna parte. Sin el poder del Espíritu Santo, definitivamente yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, concretamente, iglesia, ¿para qué necesitamos la unción? Ahí el versículo 18 nos lo anuncia, nos lo dice muy claramente, que necesitamos nosotros la unción para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Anunciar. Acuérdese usted, no estamos hablando, o mejor aún, hay dos clases de pobreza. Pobreza en bienes materiales, que no tienen casa, no tienen carro, no tienen comida, no tienen bienes materiales y recursos, y también la pobreza en bienes espirituales. Ya sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, siempre que hablaba de los pobres de espíritu. Las buenas nuevas es que si nosotros buscamos el reino de Dios, si nosotros buscamos esos bienes espirituales, todas las demás cosas serán añadidas, es decir, los bienes materiales. Todo va a ser añadido. Es decir, que nosotros debemos comenzar con nosotros mismos metiendo en nuestro corazón esa convicción. Debemos nosotros llevar y proclamar ese mensaje de la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, y enfocar su condición de pobreza no en lo material, sino en lo espiritual. En lo espiritual. Lo más importante es recalcar, enfatizar que definitivamente la mayor preocupación de Dios, la mayor preocupación nuestra, es que todas las personas que están a nuestro alrededor salgan de esa pobreza espiritual, que el mundo entero salga de esa pobreza espiritual, que la pobreza material, que es la que conmueve, la que mueve al mundo, la que trata de acabar al mundo, definitivamente no es la que va a llevar al reino de los cielos satisfaciéndola. Pero si nosotros vemos que esa pobreza espiritual es combatida, gracias a que hay una revelación del Espíritu Santo, pues vamos a tener una gran abundancia, una gran riqueza espiritual, y también de igual manera vamos a disfrutar de una vida próspera en esta tierra, conteniendo los bienes materiales. Mire usted dónde radica ese dolor. Mire en su corazón, en el corazón de los demás, ese quebrantamiento. ¿Por qué? Porque los corazones quebrantados, los corazones sufridos necesitan sanidad. Y nosotros vemos que alrededor nuestro hay muchas personas cercanas y lejanas a nuestra identidad familiar que están quebrantados, que están sufriendo y que necesitan ser sanados. En el Salmo 34, váyase al Salmo 34, Salmo 34, en el versículo 17, Salmo 34, versículo 17, encontramos nosotros una palabra que el Señor nos enfatiza a buscar la sanidad de esos corazones quebrantados. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Los justos, digan amén, los justos, claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, de todas las personas que sufren, de aquellos que están quebrantados, que están pasando necesidades. El Señor está cerca. El Señor está listo y dispuesto para escuchar nuestros gemidos, y no es más que escuchar el clamor hacia Él, y Él va a responder y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará
de todas. Por eso, iglesia, es fundamental y supremamente necesario el que nosotros podamos anunciar las buenas nuevas a los pobres para darles esa bendición maravillosa de salir de esa pobreza espiritual. Lo segundo, necesitamos la unción para proclamar libertad a los cautivos. Así como hay dos clases de pobreza, también hay dos clases de cautivos. Unos que son conocedores de la esclavitud del pecado, es decir, que reconocen que son esclavos del pecado, que reconocen, como nos decía el miércoles la palabra de Dios, que reconocen que este cuerpo, que la carne los lleva al pecado, que reconocen que hay un conflicto y una lucha entre la carne y el espíritu, y que cada vez se aferran más al espíritu para combatir la tentación y la atracción de la carne. Y hay otros que tienen un velo y que definitivamente no la ven, no ven esa condición. Debemos nosotros proclamar que las ataduras se pueden romper. Debemos nosotros proclamar que esa ceguedad espiritual se puede romper. Debemos nosotros tener la firmeza en el corazón y la convicción que esas personas cercanas a nosotros o incluso nosotros mismos podemos romper esa atadura, podemos romper esa ceguera espiritual. Porque la gente sigue atada a los vicios, porque la gente sigue atada a los conceptos, a las ideas, porque incluso nosotros mismos podemos seguir atados a algo que creemos que es espiritualidad, pero que definitivamente es religiosidad. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado libertad. Nos ha dado una libertad física para que nuestro cuerpo no esté atado a las condiciones materiales de este mundo. Nos ha dado una libertad mental para que todo pensamiento esté cautivo en Cristo. Nos ha dado una libertad emocional porque a los quebrantados del corazón Él los sana. Y nos ha dado una libertad espiritual para que nosotros sintamos el fluir del Espíritu Santo y con ese fluir del Espíritu Santo veamos todas las cosas reveladas que Dios nos quiere mostrar. Sin la unción del Espíritu Santo no podemos hacer, ni podemos desatar, ni romper yugos, ni vivir de esa libertad maravillosa que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Lo tercero, necesitamos la unción para dar vista a los ciegos. Iglesia, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, dice la palabra de Dios. Eso es como considerar en este momento de tantas oportunidades que hay en este mundo, de que no hay peor pobre que el que no tiene sueños o aspiraciones. Si no tiene sueños y aspiraciones, seguirá sumiendo en la más grande de las pobrezas. Debemos nosotros llevar luz a la oscuridad. Debemos nosotros llevar esperanza a los lugares donde están desesperanzados. Debemos llevar nosotros ánimo donde hay desánimo. Es decir, que debemos llevar visión. Debemos llevar la palabra de Dios donde hay ceguera, donde hay desconocimiento o donde hay más tradición, donde hay más religiosidad que relación. Recuerde usted que un ciego, nos dice la palabra de Dios, no puede guiar a otro ciego. Que por el contrario, ese ciego que nosotros éramos, que necesitamos la unción y que la tuvimos la unción y la tenemos la unción para poder ver y contemplar las revelaciones de la palabra de Dios, ahora que hemos dejado de ser ciegos, entonces nosotros sí podemos guiar a una familia, guiar a una empresa, guiar a una iglesia. Podemos nosotros aconsejar a nuestros seres queridos, podemos aconsejar a nuestros compañeros, a nuestras amistades, aconsejarlos desde la perspectiva, no únicamente desde la perspectiva de la palabra, sino desde la perspectiva de lo que es justo y necesario. Amén, iglesia. Y cuarto, necesitamos la unción, de acuerdo al versículo 18, para liberar a los oprimidos. Es que nuestro Señor Jesucristo, esa es la misión, liberar a los oprimidos. Porque Satanás siempre busca acosar y oprimir a los hijos de Dios. La opresión es un ataque, es algo que empieza a faltar. Cada vez que la opresión de Satanás llega a la vida de las personas, las ahoga. Oprimir quiere decir comprimir, los empieza a ahogar, los empieza a asfixiar. La opresión lleva a la depresión. La opresión lleva a la desesperación y lleva, por supuesto, también a tomar malas decisiones.
malas decisiones. Recordemos nosotros la opresión de Job, cuando recordamos toda la historia de Job y cómo fue objeto de la opresión de Satanás en medio de todas sus angustias, en medio de todas sus reflexiones. Ya comenzó a decir una serie de sandeces, comenzó a expresar una serie de palabras, aun cuando nunca profirió un solo juicio contra Dios, pero comenzó él a hacer unas reflexiones que no eran lógicas y que eran contrarias a la voluntad de Dios. Y por eso al final termina diciendo: Señor, tú tienes toda la absoluta razón. Pero también debemos nosotros recordar que en medio de todo ese ataque que tuvo Job con respecto a esa opresión, él siempre se mantuvo perseverante, siempre se mantuvo fiel a Dios. Y esa es la invitación, que en medio de las opresiones, en medio de los ataques, en medio de las angustias que nosotros podemos llegar a sentir, definitivamente necesitamos perseverar, necesitamos mantenernos fieles al Señor. Pero si no tenemos la unción, sin la unción es imposible. Es imposible. De ahí que nosotros necesitemos y le clamemos al Señor por esa unción del Espíritu Santo. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por Satanás de la misma forma como los engañó a Adán y a Eva, diciéndoles: ustedes no necesitan cumplir con ese mandato de Dios de no comer de ese fruto del árbol. Ustedes lo pueden hacer, ustedes tienen toda la posibilidad, comiendo el fruto, de conocer lo bueno y lo malo, y llegarán a ser como dioses. No nos dejemos engañar de que nosotros podemos, de que nosotros tenemos el poder para hacerlo. Si no tenemos la unción del Espíritu Santo, no podemos nosotros levantar esa fuerza, levantar ese ánimo de la bendita esperanza. Ni dejemos tampoco que nuestros familiares, que las personas con las cuales nosotros nos relacionamos a diario también sean engañados. Amén, iglesia. Mire entonces, en el versículo 18 el Señor nos habla de la pobreza, nos habla de la esclavitud, nos habla de la ceguera y nos habla de la opresión. Estos 4 elementos son los principales impedimentos para tener una vida feliz. La pobreza, la esclavitud del pecado, la ceguera, no ver, no tener visión, la opresión, sentirse uno angustiado. Iglesia, nos impide ser felices, y si hay algo que nosotros anhelamos y deseamos en esta tierra es ser felices. Ser felices. Yo creo que cuando a uno le preguntan cuál es el propósito, qué es lo que usted desea, yo quiero ser feliz. Hay muchas personas que pueden llegar a ser felices con muy poco, con muy poco. Lo importante no es la cantidad, sino el aprovechamiento, la alegría, el gozo, la paz que uno sienta de tener una vida tranquila, una vida llena de, aún en medio de las dificultades, pero llena de una bendita esperanza, la esperanza de tener una vida satisfactoria, una vida productiva, de dejar algo en esta tierra mientras nosotros estamos de tránsito. Iglesia, para entender la gracia que es el favor del Señor, debemos nosotros enfatizar, leer o profundizar el versículo 19 del Evangelio de Lucas. En el versículo 19 nos dice: pregonar el año del favor del Señor. ¿Esto qué significa? El año del favor del Señor es el tiempo de la gracia. Y eso es lo que nosotros vemos. Al ver que se rompe todos esos impedimentos, se acaba con los impedimentos gracias a la unción del Espíritu Santo, es la gracia. Es la gracia, es el tiempo de la gracia. El año agradable del Señor no tiene tiempo. No es un tiempo determinado, no fue hace 20 años, no es hace 30 años, no es hace 2000 años. No, es ahora, siempre será una hora. Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas ahora. Él quiere tocar y bendecir a otras personas ahora. Él quiere bendecir a las futuras generaciones ahora. Por eso, iglesia, nos quiere liberar de la pobreza, nos quiere liberar de la esclavitud, nos quiere liberar de la ceguera, nos quiere liberar de la opresión. Y lo hace a través de la unción del Espíritu del Señor, a través de la unción del Espíritu Santo. Por eso, iglesia, nosotros somos ungidos por el poder del Espíritu Santo, somos ungidos a través de nuestra fe, somos ungidos cuando creemos, cuando le pedimos al Señor el bautismo en el Espíritu. Señor, desata, derrama sobre mi vida la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llegar a ser rico, para llegar a ser próspero, para llegar a ser famoso, para llegar a tener una gran imagen. No, iglesia, la unción del Espíritu Santo nosotros la necesitamos
para ungir a otras personas, para llevar esa palabra de unción, esa palabra de amor, esa palabra de consuelo, esa palabra que el Señor nos encomendó en esa gran comisión de ir por todas las naciones anunciando y proclamando el amor de Dios al mundo, para poderlos ungir con la palabra, para que el Señor, después de recibir ellos palabra viva, ellos también reciban la unción del Espíritu Santo, para anunciar que el Salvador, que nuestro Señor Jesucristo es el que rompe toda atadura, rompe todo yugo. Amén, iglesia. Quizás podamos llegar a sentir temor, quizás usted sienta temor de hablar, de expresar lo que la palabra nos está dando, lo que la palabra nos está enviando. Muchas veces las personas a mí me dicen: pastor, mi familia no cree, mi familia es dura. Pastor, mis hijos dicen que creen, pero a ellos no les gusta ni leer la Biblia, ni ir a la iglesia. Ellos no escuchan. Pero, amada iglesia, Jesús tiene una palabra de aliento que yo quiero compartirla con usted. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 4, cuando nosotros vemos que las personas que están a nuestro alrededor son tan duras y son tan difíciles, y por más que nosotros les predicamos, y por más que nosotros les hablamos, y por más que nosotros hacemos todo lo que sea posible para que ellos escuchen la palabra de Dios, y vemos que ellos se cierran y comienza el corazón a llenarse de dolor, comienza el corazón a llenarse hasta de dudas, de incertidumbres, y decir: porque es que yo no entiendo por qué mis hijos, yo no entiendo por qué mis padres, yo no entiendo por qué mis compañeros son tan duros. Hay una palabra que espero en este momento que cuando la leamos usted la reciba con esa revelación que la misma palabra nos quiere manifestar o nos quiere mostrar. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 22, escuche. Cuando nuestro Señor Jesucristo, después de haber leído los versículos que leyó de Isaías, y Él se sienta y les dice: hoy se cumple esta escritura, hoy se cumple en presencia de ustedes, y la gente quedó como, unos como que creyeron, otros como que no. Entonces escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 22. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? No hay quien falte por ahí que diga: perdón un momentico, ¿de dónde? Este creo que está reclamando un poder del cielo, pero este no es el hijo del carpintero, de aquí, nuestro amigo, este no es. Cuando usted proclama las palabras de Dios, cuando usted anuncia las buenas nuevas, porque usted quiere liberar a sus hijos del yugo, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, la gente dice: ¿mi papá qué sabe? ¿Mi mamá qué sabe? O este no es el vecino, este no es el hijo del borracho de nuestra cuadra. ¿Quién? Y lo juzgan, lo condenan. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm. Nosotros tenemos en nuestro argot popular, en nuestros dichos coloquiales, tenemos un proverbio que dice: un burro hablando de orejas, ¿sí? O palo porque bogas, palo porque no bogas. Pues bien, versículo 24, les aseguró que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Mire, aquí ya nuestro Señor Jesucristo está dándonos a entender que las palabras que Él había anunciado no las habían recibido, no las estaban recibiendo. Y Él está diciendo: pues, sí, nadie es profeta en su tierra, nadie. Muchas veces nosotros tratamos de hablarles y de explicarles a nuestros familiares más cercanos y no entienden. Pero viene por allá otra persona lejana que no tiene nada que ver, y a ese sí le cree, así de sencillo. No cabe duda de que en tiempos de Elías, y aquí les da una explicación, miren la explicación tan maravillosa que da nuestro Señor Jesucristo, de por qué las personas cuando no nos escuchan, que son tan cercanos, Dios definitivamente está ordenándonos, mandándonos, dándonos una visión de lo que debemos hacer. Escuche esta revelación. No cabe duda
de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Bien, muchas viudas, es lo que está diciendo cuando le describe en qué momento sucedió. Habían muchas viudas en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón, fuera de Israel. Puede haber, iglesia, muchos perdidos alrededor nuestro, en nuestra casa, en nuestra familia. Pero Dios, de acuerdo a esto, nos puede estar enviando a los perdidos no que están en nuestra casa, sino a los perdidos que están en otro lado. Y la explicación y la razón, aquí la vamos a encontrar. ¿Por qué? Siga leyendo, versículo 27. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra. Les pone otro ejemplo. Muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo. Si usted recuerda esa historia maravillosa de Naamán, cuando estaba Naamán con lepra. En tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue sanado. Ninguno de los leprosos que había en Israel fue sanado, sino Naamán el sirio. Es decir, una persona lejana también del pueblo de Israel. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo lo que nos está invitando a nosotros es, si las personas cercanas a nosotros, si quien está alrededor nuestro desconoce la palabra, desconoce la proclamación, nosotros no nos debemos angustiar, sino por el contrario, si tenemos la unción del Espíritu Santo, entonces vamos a ver que el Señor nos está enviando de pronto, no a los hijos nuestros. Esto puede sonar durísimo, dolorosísimo, pero usted se va a dar cuenta de la bendición tan grande. No nos está enviando a los hijos nuestros, a los familiares nuestros, sino que nos está enviando a los familiares del vecino, a los familiares del amigo, a otras personas ajenas, que ellos sí van a escuchar, porque Dios conoce el corazón y dice, no, es que las viudas de Israel no lo iban a aceptar al profeta, no es que los leprosos de Israel no lo iban a aceptar al profeta, pero la viuda de Sarepta y Naamán el sirio sí lo iba a aceptar, y por eso los envío allá, donde van a dar fruto, así de sencillo, a la iglesia. Pero escuche lo que sucede. Al oír esto, cuando oyeron esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Como muchas personas de pronto, muchos cristianos pueden decir, ¿cómo así? Que el pastor está diciendo que si mis hijos no oyen, entonces yo le voy a ir a predicar a los hijos del otro. Vea pues, ¿cómo así? Se enfurecen, se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo, y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Mire, al principio lo asombraban, al principio eran asombrados de la palabra, pero no es más que Jesús les revele la dureza del corazón, para que inmediatamente lo expulsen de ese corazón y traten de arrojarlo por el precipicio. Pero Él pasó por en medio de ellos y se fue. Si usted recuerda algo con nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo tenía un padre, tenía una madre, tenía unos hermanos y tenía unas hermanas de carne en esta tierra. Mas sin embargo nosotros podemos ver que fueron sus seres queridos, sus seres más cercanos, a excepción de su madre, fueron muy distantes con él. Sus propios hermanos lo creían loco. Sus propios hermanos vivían angustiados de que Jesús estaba haciendo lo que estaba haciendo, y ellos creían que estaba retando no solo el gobierno
del pueblo romano que estaba en ese momento en Israel, sino también estaba retando a la autoridad de quienes tenían el poder espiritual, los fariseos y los saduceos y todos estos jerarcas de la iglesia, de la sinagoga. Por supuesto que no creían en Jesús como el Señor y como el Salvador. Y por eso, si usted lee la palabra de Dios, nos anuncia y nos dice que nuestro Señor Jesucristo en su propia tierra no hizo ningún milagro a causa de la incredulidad de las personas. Su familia no creyó en él, sino de mucho tiempo después, cuando él murió, cuando él resucitó y cuando él ascendió a los cielos. ¿Esto qué significa? Que mientras nuestro Señor Jesucristo no detuvo su ministerio, no detuvo su misión, porque su familia no creía. Él no la detuvo. Él anunció al mundo entero, anunció las buenas nuevas, la proclamación de la gracia, porque la unción del Espíritu Santo, que está llena de esa bendita gracia, y esa bendita gracia es para todos. Y aquí nos da una maravillosa lección, que cuando Jesús se preocupó por los asuntos de Dios y de proclamar el Evangelio, las buenas nuevas, la gracia y la paz hasta los confines de la tierra, su familia fue tocada. Y es así como sus hermanos después creyeron en Jesús y se convirtieron en grandes seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ya no viéndolo como ese hermano carnal con el cual compartieron la comida, compartieron el techo, sino ya viéndolo verdaderamente con los ojos que nuestro Señor Jesucristo quería que lo vieran, con esos ojos espirituales de verlo como el Salvador. Esa es la bendición del cielo. No debemos nosotros angustiarnos si aquel o aquello no nos escucha. Debemos nosotros continuar y seguir con esa unción del Espíritu Santo anunciando esas buenas nuevas. Amén, iglesia. Lo invito entonces a recibir a través de su oración, a través de su entrega, a través de la palabra de Dios, a través de ese devocional diario y permanente, recibir esa unción del Espíritu Santo para continuar en estos tiempos tan difíciles, tan complejos, tan inciertos, continuar llevando el mensaje de la paz, el evangelio de la paz, el evangelio del gozo, el evangelio de la esperanza, el evangelio del amor, el evangelio de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Los amo y los bendigo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo los invito a recibir la unción del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Chao. Señor, con tu poder, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.